Práctica 4. Endurecimiento por elemento aleante. Introducción. Endurecimiento por elemento aleante. El método de endurecimiento por solución sólida se basa en introducir átomos sustitucional o intersticial en las aleaciones para formar soluciones sólidas, las cuales dificultan el movimiento de las dislocaciones, por lo tanto, causan el endurecimiento del material. Solución sólida. Es la mezcla homogénea de dos o más átomos solutos en un solvente en estado sólido, formando una sola fase. Cuando se produce una aleación por solución sólida, se origina el endurecimiento. Este endurecimiento depende del tamaño del átomo y se relaciona con la deformación de la red. La interacción entre los campos de esfuerzos generados por los átomos de soluto y las dislocaciones promueven el endurecimiento. Si en la red cristalina los elementos de aleación son pequeños en la red, se proporciona esfuerzos de compresión. Pero si este es a la inversa, se realizarán esfuerzos de tensión. Sustitucionales. Cuando algunos átomos de la red cristalina del metal son sustituidos por otros átomos de un elemento diferente. Intersticiales. Introduciendo átomos pequeños presentes en los espacios interatómicos de la red cristalina de un metal. Ambos tipos de solución sólida afectan a las propiedades del material, ya que distorsionan, aunque sea un poco, la estructura cristalina. Perturban la homogeneidad física del material disolvente y reducen la movilidad de las dislocaciones y los límites de grano. A continuación, las reglas de Hume-Rotter. Por regla general, se pueden formar soluciones sólidas con solución total, siempre que el solvente cumpla con... Regla número 1. Radio atómico similar, menos del 15% de diferencia. Cuando más similares sean, menor distorsión de red y por lo tanto mayor solubilidad. Regla número 2. Estructuras cristalinas iguales. Regla número 3. Electronegatividad similar. Los metales deben tener poca afinidad electroquímica para formar solución sólida. De lo contrario, se forman compuestos. Regla número 4. Misma valencia. Si el soluto aporta más electrones a la nube electrónica que el disolvente, se favorece la solubilidad. Los diagramas de fases empleados en esta práctica son el isomorfo y el eutéctico. Diagrama de fases isomorfo. Un sistema binario se denomina isomorfo cuando existe solubilidad completa del estado sólido y líquido. Mientras que el diagrama de fases eutéctico es una transformación en el que el mismo líquido L, compuesto por dos componentes puros A y B, al solidificarse se transforma en dos sólidos, alfa más beta, siendo su reacción la siguiente. Materiales, equipo y accesorios. Para el balance y ajuste de carga se necesitará una báscula, una cortadora con esmeril, un arco con cegueta, lingotes de antimonio y granalla de bismuto. Para la fusión, colada y curvas de enfriamiento utilizaremos cargas de antimonio, cargas de bismuto, horno de piso, Pinzas metálicas, pintura de circonio, crisoles, moldes metálicos, computadora, adquisidor de datos, extensión para termopar, adaptador para el adquisidor de datos, termopares, equipo de seguridad, careta, guantes de carnaza, pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, bata, botas de seguridad. Desarrollo experimental.
Para el desarrollo de la fusión, colada y curva de enfriamiento, el primer paso es encender el horno. Por tanto, siguiendo el diagrama de fases, se encenderá el horno de piso 80 grados más allá de la temperatura líquidos de la aleación seleccionada. Precalentado de los crisoles y moldes metálicos. Las partes internas de los crisoles y moldes metálicos que estarán en contacto con la aleación fundida se recubren con pintura de circonio. Los crisoles y los moldes se introducen en la mufla para precalentarlos. Preparación de la fusión del primer metal. Colocar las cargas del metal de mayor punto de fusión en los crisoles precalentados, correspondiente a cada aleación, y meterlo al horno de piso. Preparación de la fusión del segundo metal. El metal con menor punto de fusión se introduce poco a poco en el crisol correspondiente a cada aleación de manera rápida, envolviéndolo con el líquido metálico y agitando cuidadosamente para homogenizar. Para cada aleación, una vez esté completamente líquida y homogénea y que el adquisidor de datos ya se encuentre programado, se coloca el molde metálico previamente precalentado en la caja de arena, listo para la colada. Se vacía la aleación en el molde metálico e inmediatamente se coloca el termopar, iniciando al instante la lectura con el adquisidor de datos. Posteriormente, se deja que la adquisición de datos se complete hasta la solidificación. Si tienes dudas acerca de cómo manejar o programar el adquisidor de datos, te dejamos el video correspondiente. Cálculos y resultados. En tu bitácora encontrarás las siguientes tablas. En la primera deberás poner las composiciones elegidas para cada metal en nuestra aleación. Resultados del balance y ajuste de cargas. En la siguiente tabla colocarás las densidades de cada metal, el cálculo de densidad de la aleación y el cálculo de volumen de molde. Cálculo de las composiciones XY elegidas. Ahora, en la siguiente tabla, colocarás los porcentajes de las composiciones elegidas para X y para Y, y realizarás los cálculos necesarios para determinar la composición de las diferentes aleaciones. Resultados de la densidad y masa de la aleación. En esta tabla tendremos que poner la masa del metal X y del metal Y. Recuerda que la suma de estas dos masas da la masa total de la aleación. También se te ha enseñado anteriormente cómo determinar la densidad de la aleación. Repetir esto con cada composición. Manejo de resultados. Traza las curvas de enfriamiento. Con los datos obtenidos, se construye la curva de enfriamiento con cada aleación en una hoja de Excel. Ahora, para la construcción del diagrama de fases, es importante comprender que este se origina de la suma de todas las curvas de enfriamiento posibles que pueden salir a las distintas composiciones de la aleación. El cambio dependiente en la curva de enfriamiento señala un cambio en el estado de agregación. Cuando el metal es puro, en la curva de enfriamiento se observa un cambio dependiente igual a 0, por tanto se obtiene una línea horizontal. Caso distinto, cuando se tiene una aleación con distinta composición, el cambio dependiente será diferente de 0 y además negativo. Señalamos el inicio y el final de este cambio dependiente y trazamos una línea que una todos los inicios del cambio dependiente con todos los finales del cambio dependiente. Así obtenemos nuestro diagrama de fases. Después superponemos nuestro diagrama de fases obtenido con el teórico para comparar resultados. Comparación de microestructuras. En esta tabla realizarás una comparación entre las microestructuras esperadas y las microestructuras obtenidas para cada una de las aleaciones. Para observar las microestructuras bajo el microscopio, primero se tiene que hacer el desarrollo metalográfico. Te dejamos el video correspondiente al tema. Por último, tendrás que llenar la tabla de durezas esperadas. Tendrás que medir la dureza para cada composición. Igualmente, si tienes dudas acerca de cómo tomar la dureza o de qué es la dureza en general, te dejamos el video correspondiente. Actividades complementarias. ¿Qué es una fase? ¿Qué es una aleación? ¿Qué se entiende por solución sólida? ¿Qué representan las líneas líquidos y sólidos? ¿En qué consiste el endurecimiento por solución sólida? Explica a qué se refiere que un diagrama sea isomorfo. Además del diagrama bismuto-antimonio, mencione 3 diagramas isomorfos. En uno de los diagramas de fases de tu respuesta anterior,
colóquese el 35, 45, 50 y 70% de cualquiera de los componentes. Dibuje la curva de enfriamiento a cada una de las composiciones y dibuje sus respectivas microestructuras. ¿Cómo se espera el comportamiento de la dureza conforme al porcentaje del elemento aleante? Escriba las reglas de Hume-Rothery y mencione su aplicación. Aplique las reglas de Hume-Rothery en 3 sistemas. ¿Qué significa que hay una reacción eutéctica?